But let's start. I think I should say that because we're doing 2 sessions, we're going to do 2 slightly different ones. This one is going to be a kind of masterclass of filmmaking, and the second one is more of a career piece, just so you know. So I want to start with The Shape of Water, but thinking of it more from the filmmaking perspective. And we were talking beforehand about the films that were an influence on it. And maybe that's a good place to start, where you talk about your own passion for particular films that then influence yours directly. Todo entendido, ya traducción, qué chingonería, ¿cómo le haces? No, está poca madre. Bueno, la realidad es que la única originalidad que puede existir en el arte es la síntesis. Todo lo que se tiene que decir de alguna u otra forma ya se ha dicho, pero lo que le da a un artista su propia voz es la síntesis de esos elementos en algo diferente. Entonces crea un timbre como la voz y se puede volver distintivo. Lo que pregunta Nick es las influencias, lo cual es una respuesta peligrosa, porque la influencia solo se puede utilizar una vez que ha sido procesada a través de tu propia vivencia. Cualquier cultura sin procesar por nuestra vivencia es conocimiento inútil, es enciclopedismo, es una erudición muy seca, muy muerta. Entonces, todo lo que yo dije ayer en un momento dado, dije, tengo 46 años sin hacer la tarea, ¿no? Y nunca hago la tarea. No veo películas por obligación. Así, o sea, tengo un conocimiento de cine muy completo en unas áreas y completamente voluntariamente incompleto en otras. Entonces, lo que es curioso es que lo bonito de esto es que las influencias que afectan a esta película son influencias completamente diferentes a las que ustedes creerían que le afecta, ¿sí? Es decir, no vi ni una película de monstruos. ¿Por qué? Porque ya están en mi ADN. Ya las tengo completamente en mí, son parte de mi persona. En cambio, sí vi melodramas. Ciertamente, como mexicano, tengo a Ismael Rodríguez clavado, tengo todos los melodramas de Pedro Infante en la sangre, ¿no? Para mí era 2 de mis películas favoritas cuando era chico eran No desearás la mujer de tu hijo y La oveja negra, porque era, bueno, todo lo que yo sentía como hijo sin que mi papá me quitara el caballo. pero es muy inherente en mí el melodrama. Pero vi Escrito en el viento, de Douglas Sirk, ¿sí? The Harder They Come, de Vicente de Minelli. Vi a William Wyler, que es un maestro de la puesta en cámara sencilla que beneficia al actor. Y vi mucho cine silente, mucho cine de estrellas silenciosas. ¿Cuánta gente vio aquí la película? De pocas, muy bien. Good. Yeah. La actriz principal no tiene diálogo, es muda. Entonces, el personaje, cuando íbamos a hacer la película, yo le di a Sally Hawkins un kit de Blu-rays y DVDs, que eran Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin y muy, muy importante, Stan Laurel. Porque Stan Laurel, de Laurel y Hardy, el gordo y el flaco, Stan Laurel tiene un estado de gracia casi divino, ¿sí? Entonces son las películas que procesé antes de ver la película, entre muchas otras. De repente vi muchísimo melodrama bíblico, subcine bíblico, vi muchas películas para las que estuvieran en el cine, vi la película que fue muy importante para esta, en el diálogo, fue una película que se llama Vendedores, Salesman, de Miles, que es un documental que documenta unos vendedores de Biblias a mediados finales de los 60s, que van de puerta en puerta vendiendo Biblias por toda América, porque me interesaba mucho que el diálogo sonara exactamente como sonaba en aquella época. Para uno que yo hablo inglés desde chiquito porque
veía películas en inglés subtituladas el domingo con un diccionario a un lado. Y me enseñé solito a leer las revistas que compraba en las farmacias y en una tienda que se llamaba Maxi, allá en Guadalajara. Y agarraba la revista y la traducía yo con el diccionario. Pero de eso a poder desarrollar un oído para el diálogo, lo digo sin ninguna vergüenza, esta es la primer película en la que me siento orgulloso del diálogo, porque en las otras siempre hay cosas raras que demuestran que no hablas, que es tu segundo idioma. Y esta me decidí a escribir el diálogo y que me quedara como si fuera mi primer idioma. Y para eso usé esa película. That's really interesting because I think that's a very common thing where getting the tone right of the way people speak within a film, but also the way you're talking about your influences, that there are a large number of them coming from a widely different variety of films, interests me because that's mirrored in the way that your ideas seem to bleed into each other across your films, and the way that the themes that you're interested in, might they seem to feed in and out of all the films, and it's almost as if you never let a single idea drop, that it'll be picked up and used somewhere else. So when you're putting together a film like The Shape of Water, it's what's interesting is what you leave out rather than what you keep in. Would you like to say something about Sí. that? ¿Cuánta gente aquí hace o quiere hacer cine de dirección? Ok, perfecto. Well, there we are. Okay, That's muy it. bien. Lo importante en el oficio, lo que se depura con el tiempo es lo que se deja fuera, no lo que se incluye. Porque, bueno, en mi caso, toda mi persona es voraz, ¿sí? O sea, yo vivo la vida con mucha voracidad, ¿sí? Ya sean tacos sudados o ideas para la película, me lo quiero chingar todo, ¿sí? Si hay gente afuera, quiero dar una segunda clase, ¿sí? Si hay gente que quiere un autógrafo, quiero darle hasta la última persona, porque creo que es la manera en que aprendí a vivir, ¿sí? Entonces, al principio de cada proyecto, y no es una posición ni falsa modestia, ni una cosa estudiada, lo digo de verdad, siempre me acerco a la película como si fuera la última película, o la única que voy a hacer, ¿sí? Desde Cronos, en que estaba seguro que iba a ser la única, ¿sí? Hasta ahorita, en que estoy seguro de que va a ser la última cuando ya la termine y la vean, me acerco con esa voracidad. Pero lo que aprendes imagínate que tienes arcilla, ¿sí? Y estás haciendo alfarería, aprendes que en el momento de moldear, el gesto de moldear de un director de cine, ya empieza a aprender que lo que se cae, se cayó. Y la película dicta su forma. Aprendes a escucharla más que a tu terquedad. Porque entre la voz de la película y tu terquedad al principio suenan idénticas. Y entre más practicas, más aprendes a oír a la película, ¿sí? Y lo que rige para mí completamente lo visual, lo rítmico, es el tema de la película. O sea, ¿qué me cuenta sobre los personajes, sobre de qué es la película? No es el mensaje. No creo que haya una película con mensaje. Es una película, el tema permite que la película respire. El mensaje no. El mensaje la asfixia, ¿sí? Entonces, lo que es curioso de esta película es que fue una reformulación a los 50 y tantos años, decir, quiero hacer algo diferente. Felipe Casals me vio antier en la cena y me dijo una cosa en la que creo, me dice, llevabas 9 películas inhalando y acabas de exhalar. La primera es que sueltas el cuerpo, ¿no? Y creo que tiene la razón. O sea, hay algo diferente en la película que, si tú me preguntas si podía haber hecho esta película hace 4 años, 5 años, aun cuando empecé a escribirla hace 6 años, no hubiera podido. Es decir, uno es la suma, o sea, para lo que para ustedes es filmografía,
si ustedes son directores de cine, tanta gente que levantó la mano, sus películas son biografía. Se van a acordar de lo que no hicieron ese año, no de lo que hicieron en la película. Se van a acordar que no fueron al bautizo de un primo, no se fueron de peda, no salieron con nadie, se pelearon con el novio o la novia, da igual. La voracidad del cine es tan grande a nivel íntimo, a un nivel tan íntimo, que te roba la vida y es un sustituto muy pobre si no aprendes de esas películas lo bueno y lo malo, ¿sí? O sea, yo he hecho 10 películas y no las 10 me gustan, ¿sí? Pero de todas he aprendido un poquito. Well, one of the things that strikes me about The Shape of Water, most of all, is that it somehow has captured the kind of magic that we saw and expected from classic Hollywood cinema, and yet, simultaneously, it feels like a very contemporary piece of work. And I'm interested in whether that thought crossed your mind while you were making it, or whether you were reaching for that kind of magic, and if so, how you went about it. Bueno, la idea de amar al cine, vamos a decir, si ustedes aman al cine y de veras quieren hacer cine y todo este rollo, el deber primordial es saber la historia de ese medio y conocer el idioma de ese medio, porque si se interesan en las películas de los últimos 20 años, hay un vacío en el lenguaje enorme, enorme. Se tienen que interesar desde el inicio del cine hasta ahorita para que su lenguaje sea un lenguaje que ustedes dominen, no que sustituyan una palabra que no entienden, no comprenden por otra que medio le queda. O sea, la imagen es adjetivo y es verbo, ¿sí? El verbo es la acción y lo que sucede. El adjetivo es como la califican ustedes con su lente, su diseño de producción, su vestuario, su actuación y la cosa muy, muy dedicada que no les quiero decir ni cuándo la aprendí porque me da vergüenza, que es el ritmo y el flujo de la película, que es lo más difícil. O se tiene o no se tiene, y o lo entrenas o no. Entonces, mi idea es amar al cine y conocer el cine que quieres amar. Te da ganas de hacer una película que no tenga un género definido. A mí me dicen usted hace cine fantástico. Les digo, yo no sé lo que hago, pero es lo que hago. Es como hablar con un pinche árbol de aguacate y preguntarle, oiga, ¿por qué decidió dar aguacates? No, pues para la chingada. Así nací, cabrón. Me sembraron, salí y aventé aguacates para todos lados, cabrón. Entonces, es muy... Tiene que venir de su experiencia. Igual, lo que ustedes son y el amor que le tienen a los géneros los va definiendo. O sea, lo difícil de esta película, muy difícil, es que la decisión estética de vestuario, de producción, que funciona para el musical, tiene que funcionar para el melodrama, para la comedia y para el thriller, tonalmente. La decisión de actuación, de tono de los actores, que tiene que ser un poco más arriba de lo real, pero emocionalmente verosímil, tiene que funcionar a través de la comedia, el thriller y el musical, ¿sí? El lenguaje de la cámara, que es muy móvil como un musical, tiene que poderse graduar cuando hacemos la escena del robo. Tiene que funcionar también. Tiene que funcionar para la comedia, para el melodrama, para que la película no se sienta como una serie de cuadritos pegados, sino que haya un flujo. Eso es muy, muy difícil, porque son decisiones que no puedes cambiar de una secuencia a otra, ¿sí? Mi recomendación para ustedes también, me salgo un momento de la pregunta, es que vean su biografía, vean quiénes son y le apuesten a acercarse a lo que más les dé miedo a hablar de su persona, ¿sí? No lo que tengan más confianza, que hablen de cosas que les duelan, que les den vergüenza, que les dé apuro, ¿no? Lo que sea, porque esa es su voz. O sea, de
de las cosas que ustedes pueden ver como defectos son sus virtudes. La virtud es un defecto potenciado. ¿Sí? O sea, si ustedes ven la primera película de Kubrick, la primera, la que escondió, ¿no? La con Paul Mazursky, Love and Fear, ¿sí? Yes. La película es tiesa, rara, acartonada, episódica. Todo eso va a ser lo que va a darle a Kubrick su estilo después, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, porque la juventud disfraza las virtudes de defecto y luego no sabe uno verlo. Y la gente que les dice, no, entonces eso que quiere hacer, tienen que empezar a verlo así, ¿sí? Y es lo mismo para encontrar su lenguaje. Imagínense esto, imagínense que quieren ser escritores y lo que han leído son las novelas de los últimos 20 años. Imagínense qué pérdida si no pudieran acceder a Juan Rulfo, a Horacio Quiroga, ¿no? A Mark Twain, a Oscar Wilde, ¿sí? A Truman Capote, yo qué sé. Es lo mismo con el cine. Entonces los invito, realmente les clávense muy, muy pinche clavados en el cine desde el principio hasta ahorita. Perdón. Entonces me salió un poquito de la pregunta. No, it's fine. I'm really interested, coming out of what you've just said, whether there was one particular shot or sequence of shots in The Shape of Water that were a big risk for you that came off, or a particular sequence of shots that you're most pleased with, that out of your, I know every shot is one of your children, but you know, it's kind of, is there a favorite son Sí, or daughter? de las películas que he rodado, las 3 peores experiencias de rodaje han sido Mimic, El laberinto y La forma del agua. Son los rodajes más horribles que he tenido. Okay. De 65 días de rodaje, 64 fueron espantosos. Y uno que fue un día bueno, el día en que la criatura está parada a medio del cine mirando la película. Es el único día bueno. Terminamos temprano, que nunca pasó. Entonces, cada imagen costaba muchísimo trabajo, porque la película, para dar un ejemplo, Crimson Peak costó 55 millones. La forma del agua, 19.5. Costó exactamente lo que costó El laberinto del fauno. 11 años después y con mayor escala, mucho mayor escala, ¿sí? Entonces, quería yo apretar el presupuesto para que pareciera de 60 y eso nos puso en un dilema todo el tiempo. Sufrimos un contratiempo enorme el primer día que nos cambió todo el esquema 2 semanas y nunca pudimos llegar, pero el trabajo del director es que lo que queda en ese cuadrito sea exactamente lo que tiene que quedar, porque si les cuento, no nos alcanzó la lana, pero que disfruten 20% de la película. ¡Bú! A ustedes les vale madre que salga el pinche gordo y baile, ¿no? Que no me puse a dieta, se me luxó el tobillo, baila, hijo de la chingada. Ya pagué mi boleto, báilale, cabrón, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del director. Las imágenes eran muy ambiciosas. Entonces, puedo decirte que hay un truco muy bello en la película, que hay 3 momentos submarinos en la película y uno de ellos, efectivamente, lo hundimos en una piscina y se rodó bajo el agua. Los otros 2, que necesitaban absoluto control de los elementos, se rodaron con una técnica muy vieja que se llama húmedo por seco o seco por húmedo, que es una técnica teatral de llenar el set de humo y proyectar la luz del agua y filmar todo en cámara lenta con alambre para que las cosas puedan coordinarse como la cámara necesita. Y es un truco que lo vuelve muy operático, muy teatral, pero muy bello. Y son imágenes que me encantan. Me encanta el musical en blanco y negro, pero también me gusta muchísimo los primeros 15 minutos de la película. Están rodados como si la cámara y el actor y todos los elementos, como si fuera a empezar una canción,
como si de repente alguien fuera a empezar un número musical en American in Paris de Stanley Donen, ¿no? Y esa coreografía me llena de gusto. También el final, lloro todavía al día de hoy. Oh, that's great. Sorry, yes. Yeah. Can you talk to us a little bit about how you work with actors? You know, just straightforwardly, because you know you've got very elaborate things that they have to do, and of course, with modern technology, it involves all kinds of new things that didn't used to be a part of a movie actor's life. Sí, sí, ay, cabrón. No, pensé que qué güey me hubiera traído la computadora y una pantalla y les enseño un chingo de cosas. Qué pendejo soy. El año que entra nos lo echamos. Pero, sí, el año que entra nos lo echamos. Pero, porque sería muy padre, me traigo la compu y abrimos la película. Ya la van a haber visto, bola de cabrones. Ya la han visto en cine y disecamos la película aquí, en un par de clases, si quieren. Pero lo de actuación, lo primero es el trabajo solitario, es decir, lo primero que hago yo es una biografía de entre 6 y 8 páginas para los personajes. Hablo de su fecha de nacimiento, signo zodiacal, qué alimentos les gusta, qué alimentos no les gusta, qué música escuchan, qué han leído, cómo se ven a sí mismos, cómo los ven la gente de afuera, cuál es su secreto, qué es lo que no le han dicho a nadie, ¿sí? Y luego empieza una biografía desde que nacieron o sus padres hasta que empieza la película, ¿sí? Y eso lo entrego al actor y le digo, toma lo que te sirva y desecha lo que no te sirva. Por ejemplo, Richard Jenkins lo leyó y dijo, me da igual, yo voy a estar en el momento, no lo necesito, ¿sí? Michael Shannon me dijo, nunca me han dado algo así, voy a ver qué saco, ¿sí? Michael Stuhlbarg lo tomó como una Biblia. Se vestía como el personaje, escuchaba la música del personaje, comía lo que el personaje. Y cuando aprendió acento ruso, lo aprendió de la región donde nació el personaje, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. Luego viene lo que se llama trabajo de mesa. Semanas antes de rodar, te sientas con tus actores en una mesa grande de juntas y analizas el guión escena por escena. Por esto es necesaria, por esto no es necesaria. Este es el punto que trato yo de decir, porque una vez que estás rodando no le vas a decir al actor lo que tú quieres. Está el actor vivo ahí enfrente de la cámara y el truco es mantenerlo vivo delante de la cámara, ¿sí? Porque el momento en que está ahí no puedes hablar ya elaboradamente. En el trabajo de mesa se discute la biografía en relación a la escena, se puede divagar, ¿no? Aquí eras tú, ¿te acuerdas que de niño te pasó esto? Bueno, aquí tienes este impedimento, bla, 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 bla. Semanas, ¿no? Llegado el momento del set, ya no puedes estar, ¿recuerdas tu infancia? De la chingada, güey. O sea, entonces al actor le das un verbo, algo que hacer, ¿sí? O sea, puede ser desde la indicación más sencilla. Hitchcock decía más rápido, menos rápido. Billy Wilder dirigía con un cronómetro, decía, lo hiciste en 25, hazlo en 20. Esa es una indicación perfectamente válida, ¿sí? O le dices un verbo, le dices, míralo a los ojos, tómale la mano. Para los que ya vieron la película, le digo a Sally, pégale en la mano cuando ve el reloj. Y no le digas que le vas a pegar en la mano, ¿sí? Para que se sorprenda el otro actor. Porque entonces de repente un actor hace algo, el otro actor reacciona y los dos están ahí en el momento, ¿sí? Cito mucho el ejemplo de esto porque ahorita estoy hablando con ustedes, pero mi verbo es que me eché 3 tacos sudados en la mañana y estoy llenísimo y me enchilé, cabrón. Y tengo una sed de la chingada. Eso es mi realidad. Mi realidad no es el diálogo que estoy teniendo con ustedes. Yo no sabía que iba a decir esto. Entonces la idea es darle al actor algo que sea una realidad. Puede ser, siempre cito una escena muy bella de Mickey Rourke en un merendero, en el que
durante un diálogo importante, él vacía una azucarera y la vuelve a llenar. ¿Qué es lo que harías en un merendero? Te pones a chupar un popote, lo destapas. Denle siempre al actor algo que hacer, ¿sí? Lo segundo es siempre mirar al actor. Para mí, cuando era yo muy chico, cuando dirigí Cronos, hubo un caso de un actor en que yo tenía una idea, ¿no?, rígida de qué es lo que yo quería, el color que yo quería, y no resultó bien ni para el actor ni para mí. El papel se disminuyó en la película. Tuve que cortar escenas. ¿Por qué? No te digo que estés equivocado, bueno, cierto, el color que tú quieres, manténlo en la cabeza, pero dale tres tomas al actor, o 4, para que te enseñe los colores que él trae o ella trae, ¿sí? Porque si le dices desde el principio lo que quieres, ese es el error más grande. El director, entre más joven, más entra después de cada toma. Primera toma, no, mira. Toma 2, mira ahora. Tercera toma, mira. A la cuarta toma dices, ya cállate, güey. Ya, déjame en paz, ¿sí? En cambio, si el actor se siente mirado, que eso es lo que tiene el cine y el amor tienen en común, que es la mirada. Ese es el amor, la mirada, ni el diálogo, ni las palabritas, la mirada. Entonces, la relación entre el actor y el director es eso, ellos se saben mirados y se saben observados, y tienes que tener una apertura para ver qué color traen. Eso es lo práctico, ¿sí? Eso es lo que puedo dar como algo práctico para dirigir. I have one question about one piece of casting in this film, which Michael Shannon always plays psychopaths, right? And you got the most psychopath. You got psychopath to volume 11. Is that basically what you wanted? That's where you wanted him for? Bueno, la idea, a mí Shannon me gusta muchísimo en Mud, en Shotgun Stories, en Take Shelter, en todas las películas en las que él logra dar vulnerabilidad debajo de la amenaza, ¿sí? Y lo que quería aquí era, para mí, yo diseño los villanos al revés. Lo hago en El Laberinto, lo hago en El Espinazo, lo hago aquí. ¿Qué quiere decir esto? Lo hago en Troll Hunters, la serie de niños. Quiere decir, empieza el villano en lo más alto y conforme avanza la película le permito vulnerabilidad. El villano en El Espinazo del Diablo, Jacinto, tiene un momento vulnerable con sus fotografías hacia el final de la película, en que te das cuenta que es un niño solo. El capitán en El Laberinto del Fauno, poco a poco te vas dando cuenta que él vive bajo la sombra de su padre, ¿sí? Y en el caso de Michael Shannon, conforme avanza la película, hay un momento con el general que te das cuenta por qué él está oprimido y cómo todo lo que él creía se está desmoronando. Entonces me interesaba mucho de Shannon la posibilidad de dar todo el miedo necesario y luego permitirle la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la mejor manera de ser buena gente es poner un cadáver a la entrada de tu oficina, ¿sí? Porque entonces la gente entra y dice, ay güey, este cabrón mató a alguien, y ya se sientan y ya tienes la junta muy amable. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en la película. Es como una negociación de rehenes, ¿sí? Sacas un rehén, le disparas y ya te van a contestar la negociación con la policía. El público es, ay cabrón, pagó niñera, estacionó el coche, caminó 10 minutos, a ver qué chingadera nos pone. Entonces, si pones un villano, por ejemplo, el capitán en El Laberinto del Fauno, cuando destroza la nariz del tipo con la botella, el resto de la película estás tú consciente de que en cualquier momento puede hacer eso, porque va de la tranquilidad a la violencia. Si yo quito esa escena, lo que tienes es un tipo de mal humor 40 minutos, ¿sí? Entonces con Shannon ese peligro latente es vital para que la película se sostenga, ¿sí? Pero también su vulnerabilidad. Let's move on to the visuals, because
you know, I have experience because my magazine has published your storyboards and drawings and so on and so forth. I know how visual a director you are. So it's kind of interesting on a technical level how you actually work with a cinematographer. And I know you've had established cinematographers you work with for a long time, but would you like to just describe how that relationship works? Bueno, para empezar, cuando alguien dice de una película qué buena fotografía, está diciendo qué buen diseño de producción, qué buen vestuario, qué buena fotografía y qué buena dirección, porque son 4 patas de la misma mesa. En teoría, para mí es un solo departamento que incluiría maquillaje y peluquería, ¿sí? Es una sola unidad, es una unidad narrativa visual. Eso es como yo le llamaría a este trabajo. Y no es posible que exista separado. Para mí no existe. La manera en que yo entiendo mi cine o lo que yo hago es el director de fotografía tiene que tener una relación impecable con el diseñador de producción. Y el diseñador de producción tiene que entender que su ropa es el set del actor, ¿sí? Tiene que entender que en un plano abierto el vestuario tiene que contar una cosa, en un plano medio descubres cosas que no existían en el plano abierto y cuenta algo diferente, y en el close-up tiene que haber elementos que lo hacen interesante de manera diferente que el plano abierto, porque una vez que estás aquí, esto es la arquitectura de la cara del actor, ¿sí? Entonces, y cuando estás en plano abierto, la arquitectura es la cara del actor. Te está contando quién es o por qué no debe estar ahí, ¿sí? Cómo corresponde a ese lugar o no corresponde a ese lugar. Entonces, siempre el flujo de imagen viene de la historia y de los personajes. No existe separado, ¿sí? Entonces, cuando entras al diseño, cuando hablabas de las ideas, llevo mi libreta con apuntes, cada vez menos, apunto menos, pero porque si no uso esta idea en esta película, la usaré dentro de 10 años en otra, ¿sí? Entonces, vamos a decir, no, voy a hablar hablo de la forma del agua o del laberinto, porque no todos han visto. ¿Cuántos han visto el laberinto? ¿Cuántos han visto el laberinto? Ok, perfecto. Está bien. Entonces, por ejemplo, en el laberinto las decisiones vienen de personaje. Los 3 rubros que yo siempre dirijo a nivel de paleta de color hacia diferentes cosas narrativas son lo que llamo el cian, el ámbar y el rojo, ¿sí? Porque son opuestos, ¿sí? Y el rojo existe en su propia dinámica. Abajo de todo eso hay un color negro riquísimo. Es decir, el negro y lo más brillante y lo más oscuro de la pantalla tienen que tener una riqueza en donde todavía se aprecie detalle. Si tu negro es muy, muy concreto, pero puedes ver forma, muy bien. Y en los highlights, o sea, en los brillos debe de haber detalle. Dicho esto, entonces, ¿cómo usamos los colores? En el laberinto, que es una fantasía uterina, digo, entre broma y verdad, porque es la idea de la niña de volver a la madre, para mí, digo, ya echando rollo, van a decir que fumó el cabrón ese, pero es una fantasía porque los cuentos de hadas se dividen en 2, para mí, los que mandan al niño a enfrentarse al mundo exterior y los que hablan de un idealismo de volver a un lugar mágico, que para mí es el vientre. Entonces la película está plagada de símbolos de nacimiento, uterinos, etc. Y yo decía, la fantasía tiene que ser dorada y roja, ¿sí? Como un fluido amniótico y como sangre del nacimiento, ¿sí? Entonces toda la fantasía, el hombre pálido, el trono final, todo va a ser, las raíces con el sapo, todo es en dorado. No hay más dorado en la película, ¿sí? No hay más colores cálidos. Y es formas redondas. El árbol son las trompas de falopio, muy evidentemente, pero también son los cuernos del fauno, ¿sí? Entonces no son elementos que estén ahí nomás para estar, que se vean bonitos, narrativamente tienen sentido para mí. El mundo real es líneas rectas y diagonales, como el Capitán. El bosque incluso son líneas rectas
en serie, y es todo en colores fríos y verde, ¿sí? Y finalmente la sangre, el rojo, existe para conectar la fantasía y la vida. Entonces, digamos, de esa manera trabajas con eso. Con el fotógrafo tienes que tener una relación íntima con diseño de producción y vestuario. Es decir, yo voy a construir este set y tengo que saber qué pared se mueve, porque yo ya sé cómo voy a filmar esa escena para que entre mi grúa, para que entre mi dolly, ¿no? Por ejemplo, en El Laberinto era la primera película grande de Eugenio Caballero. Fue una experiencia difícil para él. Nunca es fácil conmigo, y los diseñadores de producción es muy... Me quieren al final y me quieren al principio, y en medio, puta, me odian. Entonces, hubo un momento, me acuerdo, en el baño, que había una pared que debía moverse y estaba armada muy fuertemente. Iba a llevarse 1 hora y media, y agarré una sierra eléctrica y partí la pared en 2 y la tiré a patadas. Esa es una... No hagan eso, muchachos. Eso lo hacen los gordos maleducados. Pero también tienes que diseñar, por ejemplo, con Dan Lauston en La forma del agua, sabíamos que íbamos a usar lo que se llama iluminación de una fuente, que es un poco una iluminación estilo pictórico, que es, si hay una ventana, esa es tu fuente de luz. Y lo demás son rebotes y luces cruzadas para despegar con una línea de luz, un filito de luz, despegas el objeto del fondo. Porque cuando hay un negro muy profundo, tienes que despegar, recortar la silueta de atrás. Eso está reflejado en el set. Y si queremos iluminar esos bordes, le pido al diseñador que no me ponga techo, que ponga un techo de tela que yo pueda mover para el cuadro. Y finalmente el vestuario. La forma más sencilla de que entiendan esto es: el vestuario tiene que coordinar o contrastar con lo demás de la película, y esto es blanco puro, y tenemos un blanco frío que es como un color ostión, y un blanco cálido que es como un color marfil. Se llama tech white para el frío y tech white para lo cálido. Y muchas veces haces la camisa, por ejemplo, en los 2 tonos de blanco, el cálido y el frío, para que en un set que es frío, la camisa sea fría, en un set que es cálido, bla, bla. Ahora, esto se los explico con más cuidado el año que entra. Si viene Nick, se lo repasamos, pero es muy bonito, y que vengan nomás los que no se van a aburrir, porque va a echar súper rollero el pedo. Pero es el diseño de lo visual no es el betún en el pastel, es el pastel. Es el pastel. One thing that a lot of directors really don't deal with until afterwards is the music. Oye, pero ¿foto con ropa o sin ropa? Luego nos ponemos de acuerdo. Yes, no, I'm really just asking about music, because it's something that some directors leave until later. I suspect that you don't, and I was kind of wondering. No, por ejemplo, una pieza que no era común cuando escribía El Laberinto, pero ahora está hasta en los comerciales, era Spiegel on Spiegel de Arvo Pärt. Yeah. Yo escribí El Laberinto con Spiegel on Spiegel de Arvo Pärt, constantemente en un loop, ¿no? La película de La forma del agua la escribí con Georges Delarue y Nino Rota, porque quería que la música no fuera un artefacto de tiempo, pero que evocara la música tan lujosa de Delarue. Por ejemplo, en la película usamos el silbido humano, que era algo que se usaba en los 70s, en los 60s, que ya no se usa, pero es muy bonito meterlo en la melodía. Yeah. ¿Sí? En El Laberinto, la simplicidad de Spiegel on Spiegel, la pureza, dictó mucho cómo se componía el arrullo, la canción de cuna del Laberinto, que con el compositor, lo que cuesta trabajo a veces que hay compositores que le tienen miedo a la melodía, porque es menos elegante, menos sofisticada,
y para un arrullo, para una nana, ¿no? Para el laberinto le decía, necesito salir silbándolo, necesito que seas tan simple como una canción de cuna. Y en el caso de Desplat, en La forma del agua, trabajé con él 2 veces anteriormente en una película de DreamWorks y en la serie de Trollhunters, y aquí es la mejor relación que he tenido con un compositor. Lo que me encantó de él es que vio la película y la había musicalizado yo con pura música de los 30, 40, 50, y me dijo, la oí con eso, pero lo que me está dictando la música es la cámara. Dice, la cámara se mueve como el agua y la música debe fluir como el agua. Y es un compositor extraordinario. Y me dijo, por primera vez me dijo, yo no voy a la grabación de la música, no iba. Fui 2 veces, una en Mimic y otra en Hellboy 2 un ratito, ¿no? Porque era Danny Elfman en Abbey Road en Londres, y dije, yo voy a ir a ver dónde estaban los Beatles, ¿no? Pero pues iba y dije, no digo nada, decía, ay, qué bonito, pues ¿qué le voy a decir? Un vibrato, un staccato, no, ¿qué chingados voy a decir? Entonces, pero Desplat me dijo, tienes que venir porque la música es la emoción y yo quiero saber si el violín, si la flauta te está dando la emoción o no. Y te juro que fue una maravilla estar ahí. Entendí cómo expresarme a los 50 y tantos años. Aprendí a ir a oír una sesión de música y me cambió la vida para mí. And I hear you've been singing yourself with the mariachis. Sí, si me pones un mariachi yo canto a huevo. A huevo, no me puedo resistir. I'm just going to look at this a moment, if I may. ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, la licenciada que diga, Yes, ¿estamos we've got bien? plenty of time yet. Yes, yeah. ¿Estamos bien, licenciada? A ver, tú me enseñas de allá. We've got plenty of time. There's at least another 15 minutes, so Bueno, we're doing sigamos. fine. We're doing fine. Ok, 15 minutos más. Vámonos. Bueno, ok, la chinga. Yo me siento igual, ¿eh? Yo aquí me quedo, chinga. ¡17 minutos! 20 minutos. Media hora pues, chingada. Media hora. Have an hour. Okay then. Let's switch. Let's switch a little bit. Let's switch a little bit. Tell me, what was your very first cinema memory? La primera película que yo vi con mi mamá, creo que era el Cine Azteca, se llamaba, ahí en Guadalajara, fue una película de William Wyler, no sé cómo chingados. Really? Sí, la Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, con Wuthering Olivia. Heights. Con Olivia. Yeah. Y me acuerdo, yo no sé cómo funcionaba el pedo en Guadalajara, porque había domingos que íbamos a ver Tarzán y su novia, con Jory Weissmuller, y yo soy del 64, cabrón. ¿Qué chingados estaban pasando Tarzán y su novia en el 64, cabrón? No tengo idea, pero sé que es verdad, porque salía Jane sin ropa, y estábamos todos tendidos como bandidos, cabrón. Pero esta la fui a ver al cine y me dormí en una escena tempestuosa, gótica, y me desperté en otra escena tempestuosa y gótica, y ahí quedé, ahí quedé. Yeah. We've actually had William Wyler's The Heiress here, so Yeah. that was really... Wyler es un cineasta muy interesante porque su técnica es invisible. Es decir, tiene una puesta en cámara, un sentido de la composición elegantísimo e invisible, pero nunca accidental. Nunca es accidental. Su trabajo me parece minuciosísimo, interesantísimo, y es un hombre moralmente muy coherente y muy potente. Es un cineasta que me parece de los más interesantes del cine americano clásico.
And just developing that a little bit, from your childhood, I know you started making Super 8 films very early on yourself, but you know the ones that still mean something to you that you go back to from the early days. De los que hice yo. The filmmakers. De filmmakers. Yeah. Bueno, te digo, para mí, lo que me pasó visualmente de niño, que fue un accidente, que fue que yo estaba descubriendo los cómics, al mismo tiempo que descubrí una enciclopedia del arte en la biblioteca de mi jefe. Y la leí completa, muchas veces, la leí completa, al mismo tiempo que leía cómics de John Romita, Stan Lee, Jack Kirby, tradiciones y leyendas de la colonia, la familia Burrón. O sea, entonces para mí, de verdad, no es una... tenía el mismo peso de Gauguin, Manet, Monet, Delvaux, los simbolistas, los prerrafaelitas, los fauvistas, los cubistas, daba igual. O Jack Kirby, o Ignacio Palencia haciendo las portadas de tradiciones y leyendas. Sabía quién hacía la portada, pero también sabía que Chirico existía, que Duchamp existía, muy chiquito, y tenía el mismo peso. Lo mismo me pasa con el cine. Es decir, hay cineastas alabadísimos que nunca me han entrado ni intravenosamente, y he visto una película o dos y no quiero ver más, cabrón. Porque te digo, no quiero hacer la tarea. Me lleva la chingada, si no me agarró, no me agarró. Y hay cineastas menores que me encantan. A veces, por ejemplo, hay películas que no son buenas, pero tienen una secuencia hermosísima. Y la película termina entrando en el alma. O esa secuencia, aprendes de esa secuencia, ¿no? Entonces, y como toda mi generación, y gracias a Alejandro Pelayo, que está aquí, por favor, Alejandro, un héroe del cine nacional, mano. El cine mexicano ha tenido un papel preponderante en la manera en que articulo lo que soy, ¿sí? No solo en el melodrama, yo también te digo, el amor por el monstruo es porque es monstruo sin N. Y dice, no, el amor por el monstruo es de cine mexicano, cabrón. O sea, yo cuando era chiquito, lo bonito de las películas de género mexicanas, yo no sé si porque el monstruo costaba más que todo lo demás, pero lo sacaban todo el tiempo, cabrón. Y eran las que más me gustaban porque el pinche monstruo estaba ahí todo el tiempo. En las americanas se escondía y salía de la luz y la sombra decía, ay cabrón, prendan la luz, ¿no? Y eso viene ahí. O sea, cuando vean La forma del agua, la comunión entre lo cotidiano y lo fantástico, de manera completamente natural y no perversa, es mexicanidad, cabrón. O sea, vivimos en un país y en una cultura que lo sublime y lo terrible, pues sucede en un segundo y al segundo siguiente. Pero Alejandro, lo que hizo para mi generación, que es fenomenal, Alejandro articuló la importancia de los cineastas clásicos del cine mexicano de una manera lucidicísima a través de una serie que se llama Los que hicieron nuestro cine, que es una obra maestra y al día de hoy para mí el documento histórico más importante de esa generación. Entonces, otro pinche aplauso. Hasta las de Capulina me gustaban, chingado. Yo lloraba en el mundo de los aviones, no quería que... It's only my fourth time here, so my education is at the beginning of Mexican culture. Pero vas a venir el año que entra, vas a ver. Of course. And also I'm very aware that my reactions are slightly behind because I'm listening to it in English in my... I'm interested in, because I'm like you, I read a lot of Marvel comics and DC comics when I was a child. And I have a very maybe slightly snobbish attitude to the films that have come along since, because they don't speak to me the way that Jack Kirby and Steve Ditko and all those people did. So I wonder what your view on that kind of acerca de thing eso is. Bueno, para mí, mira, cuando
hay una evolución de esa cultura que es interesante. Yo leo mayormente cómic underground. O sea, yo no leo cómic, no he leído un cómic de superhéroe en muchos años, salvo si es un superhéroe monstruoso. O sea, Swamp Thing, Demon, Deadman. O sea, tiene que ser un pinche superhéroe muerto, podrido, sobrenatural. A mí, güeyes con capas me van en madre. De verdad, no me da por ahí. No es lo que me pone cachondo, ¿no? A mí, las películas en que yo he estado involucrado son superhéroes oscuros, que tienen muchísimo de película de monstruo, ¿no? Entonces, cuando empecé yo, cuando yo vi Blade 1, que para mí Blade 1 es una película muy importante en la evolución del cine de superhéroes, lo que me gustó muchísimo es que tenía una sensibilidad completamente contemporánea. Lo que decías de la forma del agua, que me gustó mucho, es la forma es muy clásica porque la historia y cómo se combinan los elementos es muy nuevo. O sea, la reformulación de La Bella y la Bestia, la reformulación de la película B de los 50 requiere una forma clásica porque algo novedoso, contado siempre novedoso, o sea, tienes que tener contraste en el arte, la fotografía, el contraste es la clave de la forma, ¿no? Entonces, de los superhéroes, cuando nosotros empezamos, nadie estaba haciendo películas de superhéroes. Era un poco una actitud, no diría que contestataria, pero medio contreras, ¿no? Era intentar algo que dijera, existe en el cómic un acervo interesante. Si tú me preguntas cuál es mi película favorita de cómic, te diría Ghost World, de Dan Clowes. Yeah, ¿Sí? that was a great one. Sí, o te podría contestar con otras que no se sabe que vengan del cómic, ¿me entiendes? Pero fuera de ahí, para mí, por ejemplo, Sam Raimi, con el primero y el segundo Spider-Man, me parece glorioso, ¿me entiendes? Me parece, el segundo Batman de Tim Burton me encanta, ¿me entiendes? Es el más enfermo y glorioso. Y hay películas que yo creo que están cumpliendo muy, muy hermosamente esa función, pero nosotros ya no tenemos la edad, ¿me entiendes? O sea, a mí hay muchas que me gustan, pero no me van a gustar como cuando era chico. Y creo que eso está bien, o sea, si yo hago películas también, lo que me gusta mucho es pensar que Titanes del Pacífico la va a ver alguien de 10 años y me lo voy a encontrar en 5 años viendo otra película mía, más adulta, y nos vamos a saludar y va a estar a toda madre, ¿sí? Porque uno no hace cine nomás para sus contemporáneos, lo hace también para los chavos, y a los chavos de 8 o 10 años, esas películas los van a aprender muy cabrón, ¿entiendes? No sé cómo se diga en inglés, pero los van a aprender muy cabrón. Entonces, el cine, como la comida, tiene que haber de todo, cabrón, ¿no? Un día tomas caviar, otro una pinche concha con leche, cabrón. Entonces yo creo que cae muy bien en la variedad, cabrón. Yeah. And it's important, isn't it, that you treat a superhero subject just as seriously as you do a supposedly more serious subject. Sí, no, cuando yo agarré, por ejemplo, Hellboy o Blade, yo cuando agarré Blade 2 fui a verme con Wesley y le dije, yo no entiendo a Blade, cabrón, porque yo no mataría ni un pinche vampiro, cabrón. Yo los dejaría vivir y a la chingada a los humanos, man. O sea, le digo, entonces yo me voy a encargar de los vampiros y mi héroe en la película va a ser el malo, cabrón. ¿Sí? Le dije, tú te encargas de Blade y yo te fotografío muy chido y todo el rollo, pero tú te encargas de Blade, cabrón. Porque yo no te voy a poder decir qué hagas, cabrón. O sea, Wesley era súper cool, ¿no? Y le dije, fuera de ahí me voy a encargar de que la tragedia del malo sea como un poco Frankenstein, ¿no? Cuando hice Hellboy, traté de hacer como una biografía sentimental, cabrón. Y hay cosas en la película nace el 9 de octubre, que es el día que nazco yo, a desgracia de todos los tapatíos, ¿no? Y lo bonito de eso es, hay muchos detalles en la película que son muy personales para mí. Ahora todas mis películas son personales para mí. O sea, Titanes del Pacífico la hice porque quería contar la historia de Mako Mori,
Quería contar la historia de una niña chiquita que vive que tuvo miedo y vive en el cuerpo de una mujer, que vive en el cuerpo de un robot gigante, y el miedo que se tiene que solucionar es el de la niña chiquita, a mitad de una batalla gigante, confiando en el cuate de un lado, que no confía en nadie. Ya. Por eso la quise hacer, ¿sí? Esa fue la idea que tuve, que me pareció importante de contar. Pues nunca he hecho una película hasta ahorita que no me importe muchísimo personalmente, incluido Mimic, con todo lo bien o mal que fue la experiencia. You mentioned the magic word Frankenstein. Now, I know that the whole story of Frankenstein means a lot to you. And I've read somewhere that there's a version of it not yet made that you would like to make. Sí, cuando yo, dos Frankenstein me han influido. Uno, cuando vi la película de James Whale, que me pareció, y lo digo mucho, como San Pablo en el camino de Damasco. Vi una figura hermosísima de dolor, de vitalidad, de existencialismo, ¿no? Vi un Mesías que se iba a sacrificar por mí cuando entra Boris Karloff por el umbral de la puerta, y por eso vivo con él, ¿no? Vivo rodeado de Frankensteins de tamaño natural en mi casa acá. Es rarísimo, cabrón. El güey que ponía el teléfono no quería entrar. Me cae, además dijo, yo no entro a esta pinche casa acá. Pero es porque realmente para mí es una iglesia y es un santoral, y si existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Frankenstein es el Padre para mí, de todos los monstruos, la criatura de Frankenstein, ¿sí? La segunda vez que me golpeó durísimo es cuando me compré en el centro de Guadalajara un librito polvosísimo de Bruguera, editorial Bruguera, libro de bolsillo, de la novela de Mary Shelley, y la leí y me parecía que me estaba hablando a mí directamente, ¿sí? De todo lo que la gente encuentra en El Paraíso Perdido de Milton, lo encontré yo en la novela de Shelley. Las preguntas primordiales del ser humano: ¿qué hago aquí? ¿Por qué? Yo no pedí vivir, no entiendo el mundo, me queda grande, me queda chico. ¿Qué es la moral? ¿Qué me hace humano? La necesidad de compañía, bla, bla, bla. Y la hermosura de esa novela es que nadie la ha hecho en cine. No hay lo curiosísimo del mito es que hay una versión que no tiene nada que ver con la novela de Shelley, que se le aproxima más que ninguna otra, que es la versión escrita por Christopher Isherwood, de Los Papeles de Berlín y todo esto, que se hizo como una telepelícula en 2 partes, se llama Frankenstein, la verdadera historia, y mezcla elementos góticos, E.T.A. Hoffman, un montón de cosas de manera lúdica, erudita, fluida, y captura en el personaje de la criatura la novela de Shelley, sin parecérsele. Y es una pequeña joya que poca gente conoce. Yes, that's. I'd just really love to see, you treat Frankenstein in that way. It was really. Me encantaría. Te digo, para mí hay 2 mitos primordiales que son. ¿Ya, licenciada? Ok. Bueno, 3 preguntas. Si quieres, Nick, le damos 3 preguntas al público, contesto esta y... Yeah, sure, let's Okay. do that. No, Yeah, vamos, absolutely, sure. me encantaría, Yeah. y digo esto, los 2 mitos que son la misma historia de diferente manera son Frankenstein y Pinocho. Yes. Porque es exactamente la criatura que no entiende el mundo, lanzada al mundo por un padre que no le importa, y encuentra su educación moral a través de la aventura. ¿Sí? Entonces, 3 preguntas del público y tenemos que dejar entrar. Y les pido de verdad, soy a toda madre, pero nos vamos a tener que salir, no sé cómo, en qué orden dijeron. Let's por acá. go with that lady there with her hand up, with the green. Yeah, if we can get the microphone there, Sí. please. Bueno, grítale. Tú, sí. Acá está el micrófono. Ya lo pasaron, bueno. El que traiga el micrófono que pregunte.
Yo, Sí, pues a huevo, güey. bueno. Hola, bueno, yo tengo una pregunta que yo te quería hacer desde que pues era muy pequeño. Sorry. ¿Cómo tú, como lo que eres ahorita, un gran director, cómo lograste serlo saliendo a estudiar comunicación en Guadalajara? O sea, ¿cómo? No hice comunicación. ¿Qué hice? ¿Qué? Sí. No. Esa respuesta la sé mejor, pero síguele. Bueno, que estudiaste en Guadalajara. A lo que me refiero es cómo pudiste lograr hacer lo que eres. O sea, cómo deja de ser algo tan esotérico, tan a veces que nosotros decimos algún día vamos a poder hacer eso. ¿Cómo fue la clave de lo que eres ahorita? O sea, Bueno, en mira, el sentido de que has logrado hacer muchos filmes. la y has clave podido- son los accidentes fortuitos, cabrón. Realmente, Coppola, que es un maestrazo, y dice, o sea, nunca, cuando alguien dice, yo quiero ser director de cine, dice Francis, ya no va a ser director de cine. Cuando alguien dice, soy director de cine, ya es director de cine, cabrón. ¿Sí? Bueno, malo, regular, vale madre, ya es director de cine. Porque tienes que salirte a decir, estoy haciendo. En mi iPhone, me vale madre. En mi no sé qué, me vale madre. Mira, yo hice en Super 8 porque era una cámara que tenía mi jefe y compraba los rollos en las farmacias Guadalajara, cabrón. ¿Sí? Y luego iba a hacer un cuento que se llama Doña Lupe y Fernando Cámara me dijo, yo te presto el equipo en 16 y no llegaba el equipo, dije, me vale madre, el hago en Super 8, cabrón. Agarré la cámara, y llegó el equipo en 16 y la hice en 16, ¿sí? Pero la cosa es, muchas veces la esencia del mexicano, que dice Paz, que es estar perdido en un laberinto de soledad, ¿no? Estamos esperando a ver que baje alguien y nos rescate, cabrón. Y el pedo es que si tienes una cámara en tu iPhone, que la tienes, y eso es lo único que tienes ya más de lo que tenía cualquier persona en 1940 para contar una historia. Te puedes entrenar en contar una historia, saber fragmentar correctamente y editar correctamente cómo se fría un huevo en la mañana y se hace un jugo de naranja, cabrón. Y eso es entrenamiento. Entonces, lo que pase después ya es demográfico, cabrón. O sea, siempre va a haber alguien más exitoso que tú y alguien menos exitoso que tú, te lo garantizo. Te lo explico muy claro. Hay alguien que quisiera estar sentado aquí, venir al Festival de Morelia y no pudo, cabrón. O sea, ya aquí ya chingaste, cabrón. Ya ahí la libraste. Arriba, también hay gente arriba, cabrón. Pero aquí estás. Entonces, desde donde estás, haz cine, cabrón. Y ya, olvídate de qué pase, cabrón. O sea, yo no quería hacer cine más que en Guadalajara. Alejandro lo sabe porque fue mi maestro. Yo quería hacer películas en las colonias de Guadalajara, como Doña Lupe, que era un western que pasaba en una pinche casa al lado de donde desayunábamos menudo el domingo, cabrón. ¿Sí? Y me quedo con una deuda de cerca de $250,000 de Cronos. Yo personalmente, mi jefe me dice, yo te avalo la deuda, pero me pagas en dólares, cabrón. Y entonces el dólar sube y me hablan de Universal, de pura chiripa, me dicen, oiga, querría desarrollar un guión aquí. Les digo, no, mire, yo aquí voy a hacer cine mexicano. Les decía, ¿cuánto pagan? $30,000. Vaya voy. Entonces, y pasó ese accidente, cabrón. Guardo la ficha de estacionamiento del día en que fui a Universal. Ahí la tengo junto a un vampirito, cabrón, en la casa. Y lo demás fue pasando, cabrón. Yo no quería hacer cine en Europa. Entonces te va pasando, cabrón. Y la carrera, lo digo frecuentemente, la carrera desde afuera es un choque que viste. Ay, güey, pam, pam, pam. Se murió el cabrón. ¿Sí? O mira, salió vivo. Pero para uno que está adentro y tú estás adentro, sucede todo tan lento, cabrón. Chocas y en cámara lenta te rompes los pinches dientes y rebotas y se te disloca la vértebra. Y lo que tú viste en rapidísimo pasó en 30 años, cabrón. Entonces, desde tu lugar siempre va a haber prisa, cabrón. Desde afuera no hay prisa, cabrón. El tiempo va bien, cabrón. Entonces, ¿cómo se le hace? No sé, cabrón. No sé por qué pasa, ¿sí? Pero lo único que sé es que si Almodóvar me dice, oye, tienes una historia que yo te puedo producir, lo que más me vale es ya tener historias en la cabeza.
¿sí? Y saber contarlas, ya lo que pase, cuanta gente te rechace te está haciendo un favor, cabrón. Porque es un negocio evolucionario. El estado natural de una película es que no suceda, cabrón. Ese es el estado natural, son piedras de 500 pinches toneladas, cabrón. No deben moverse. Y las mueve la voluntad. Y es un pinche pedo, por eso es bueno no darte por vencido. Y si alguien te dice no, que viene, me dices, oye Guillermo, ¿quieres leer mi guión? No, hoy no, pinche gordo culero. Muy bien, si vas y haces ese guión, ibas a hacer cine, si no, cabrón. O sea, es el único lugar en donde tenemos que tener la fragilidad del poeta y la resistencia de un boxeador, cabrón. ¿Sí? Es el oficio más raro del mundo. Tienes que ser grillo, poca madre, no sé qué, y al mismo tiempo inocente como una pinche paloma a la hora de hacer tu arte, cabrón. Entonces, me gustaría decirte, lo que sí es importante es quien crea en ti, agárrate de ahí, cabrón. Un amigo, tu novia, tu maestro, me vale madre, que te ayude a hacer cine, cabrón. La gente que cree en ti, agárrate de esa gente, usa a esa gente, que te use a ti también, porque es mutuo, y con lo que tengas, haz lo que puedas, y ahí te la vas llevando, cabrón. Como el que aprendió inglés, ¿te acuerdas? Yellow es ice, y ice es ojos, y ahí te la vas llevando, cabrón. Dos más. Okay. The microphone. Que una pregunta más. Ya, entonces, y el año que entra nos vemos. Una, ¿quién? Nick, que es This inocente. lady here I asked for earlier. Can she ask a question? That would be Ah, great. ya lo tienen. Ahora le van. Dale. Bueno, eso es una pregunta de varios. Si es pregunta colectiva, a ver. Bueno, entonces hacemos dos preguntas. Nada, ya, pues a ver. La primera es si puedes hacer el sonido de un kaidú. No te creas. Sí, claro. No, bueno, ya lo importante. A nosotros, bueno, a mí en lo personal se me ha dificultado un poco la dirección de actores. Me llamó la atención mucho el método que usas, si se le puede. Y bueno, lo que te funciona a ti no nos puede funcionar a todos. ¿Estás de acuerdo, no? No. Va, bueno. Bueno, ya directo al grano. O sea, ¿qué nos recomiendas para empezar a fortalecer este miedo ante el actor? Muy sencillo, muy rápido y vamos a otra pregunta. Ah, ok. Actúa, cabrón. Métete a una clase de teatro y chíngate. ¿Entiendes? Métete a una clase de teatro, haz 5 obras de teatro, 4 cortometrajes como actor, aprende lo que se siente y ya sabes dirigir, cabrón. Es bien sencillo. Métete a teatro municipal, a teatro estatal, clávate y entonces eres actor, bueno, malo, regular, pero ya sabes cómo hablarles, cabrón. Es lo que me pasó a mí. Salía en una obra de tecolote de chiquito y luego salía en otra obra en un teatro jalisciense de galán, salí, güey, imagínate. Pobre gente, cabrón. Guillermo, let's La última. just try and get this one question in. A ver, espérate, es que ella lleva un buen rato queriendo preguntar. Sí. Democracia, cabrón. Gracias. Primero quería agradecer como la oportunidad de estar aquí por esta clase tan maravillosa. Y mi pregunta es, ¿cómo te imaginas, bueno, cómo se imagina usted el fin del mundo? Ay, cabrón. Sí. Híjole. No me lo imagino porque lo que sí te digo es que va a ser, como decía mi abuelita, ronco, lento y enfadoso, cabrón. No va a pasar rápido, en chinga. Va a ser horripilante. Y va a ser 2 güeyes con un pinche palo diciendo, a ver qué pasó, cabrón. Yo no sé, cabrón. Y cuando un palo, digo un palo, no creas que digo otra cosa. O sea, si no, no se acaba el mundo. Porque siga la diversión. Gracias, Here we go.